Amados hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, estamos en nuestra clase de el 21 de febrero de 2024. La semana pasada hicimos un resumen de lo que habíamos visto de guerra espiritual a partir tal vez de los meses de septiembre y octubre, en donde poníamos fundamentos acerca de la guerra espiritual. Generalmente cuando se habla de guerra espiritual, se centra en los versículos claves de Segunda de Corintios o de Efesios capítulo 6. Pero toda la Biblia nos ofrece un panorama amplio acerca de la realidad espiritual de la persona, del cristiano, de la iglesia. Así es que nos hemos valido de toda la escritura para tener un fundamento sobre el cual comenzamos ya, de una manera práctica, a estudiar, a discernir y a aplicar qué es lo que dice la Biblia específicamente acerca de esta guerra espiritual. ¿Quiénes intervienen? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las maneras? Bueno, amados, bienvenidos. Para eso estamos aquí. Como les había dicho, el domingo tal vez estoy en proceso de recuperación y entonces no vamos a irnos a una hora, voy a hacer un poco más corto. Y también les voy a pedir que en los versículos que les voy a presentar, voy a guardar silencio, lo voy a estar leyendo en la mente para que ustedes en sus pantallas lo lean. Yo, como lo estamos leyendo simultáneamente, yo en silencio, podré medir hasta dónde vamos. La idea es que pueda estar refrescando la garganta y bueno, seguir en mi recuperación. Eh, Déjenme pues comenzar poniendo todo este tiempo delante de nuestro Señor y Dios. Padre de bondad, Señor bueno, misericordioso y grande. Padre mío, te doy gracias por hacer posible este privilegio de la Iglesia Cristiana Santidad y Amor. Te doy gracias por proveernos los medios, los recursos, los canales a través de los cuales se imparte esta instrucción. Lo hicimos durante años a través del aula de clases presencial. Hoy nos permites, bendito Señor y Rey, a través de este canal, hacer lo mismo, pero con un alcance más profundo, más amplio. Padre bueno, te ruego que todo lo que nos hables hoy acerca de esta realidad espiritual trascienda a nuestra vida. Y en esto que vamos a estar hoy, que podamos ir más allá de la lectura, que podamos introducirnos en el relato, en el texto, en el mensaje y poder ver cómo es que tú te mueves, cómo es que lo haces, cómo es tu amor, cómo es tu intervención. Ayúdanos, Señor. Te pido también, Padre del cielo, por cada uno de mis hermanos que están allí, de aquel lado de la pantalla. Señor, yo te pido por cada uno de ellos, bendícelos, protégelos, guárdalos, pero sobre todo hoy abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta revelación que proviene de tu corazón para el nuestro. Padre bueno, gracias. Gracias bendito Señor y Dios. Amén. Aleluya. Empezamos entonces, amados, trayendo nuestra portada, con la que hemos trabajado todo el tiempo, esta vez eh, con una palabra que vamos a empezar a ver desde hoy y en la cual vamos a estar, yo sé que mucho tiempo, y es la palabra de Efesios capítulo 6, del 10 al 17. Esta porción de dos versículos es de la Nueva Traducción Viviente y nos dice una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Bueno,
Cuando entremos a estudiar esta porción del 10, luego la del 11, podremos tomar palabra por palabra y en muchos casos vamos a ir específicamente al idioma original, al griego, para poder encontrar una definición de cada palabra. Por ejemplo, aquí en el 11, en donde dice estrategias del diablo, entonces podremos ver la palabra y todas las acepciones de lo que implican las estrategias, trampas, artimañas, engaños, mentiras, para que podamos entender de una manera más completa cómo es que esta porción nos transmite tantas cosas. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta. Eh, Quiero entonces comenzar esta vez ya en esta versión. Esta es la versión que todos conocemos. Es la versión Reina Valera de 1960. Eh, Todos la hemos visto. Voy a darles un minuto para que allí en sus casas la estén leyendo. Por favor, háganlo en lo posible ustedes en voz alta. Yo voy a estarla haciendo desde este lugar en, en mi mente. La armadura de Dios. Por lo demás, estar firmes. Muy bien. ¿Lo leyeron? ¿Cómo les fue? Bueno, muy bien, amados. Aquí vemos, al lado de la porción de Efesios 6:10 al 13, que es la primera parte, vemos a un guerrero con su armadura. Una parte de la armadura es la parte defensiva, la que se protege contra los ataques. Aquí falta el escudo, pero tiene la espada. La espada es el arma ofensiva, es con la que nosotros atacamos. Vamos a poder ver por allá en el 17, cuando dice de tomar el escudo de la fe, vamos a poder ir a la palabra griega para poder ver qué es lo que dice acerca del escudo y vamos a tener unas gráficas acerca de esa clase de escudo. Eso a manera de ilustración. Voy a continuar con los versículos 14 y siguientes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con y súplica por todos los santos. Bueno, mis amados, eh, quiero hacer aquí un énfasis bien interesante acerca de estuvimos trabajando, recuerdan ustedes, con la porción de Segunda de Corintios en el capítulo 10, en donde habla que aunque somos en carne, aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, el principio básico que vimos en guerra espiritual es que, siendo esta una guerra espiritual, debemos asumir que quienes intervenimos en ella somos espirituales, no obstante, tenemos un cuerpo de carne. Pero no será a través de las estrategias carnales o de la capacidad carnal que vamos a afrontar esta lucha. Ya lo vimos en el anterior. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra seres de carne y sangre. Entonces, tengan claro esto aquí. A continuación, quiero que meditemos en esta palabra que les quiero mostrar. En la guerra espiritual, escucha, amado, en la guerra espiritual es Dios quien dice quién es el que va a la batalla. ¿Recuerdan ustedes cuando por allá, en tiempos de
los jueces, en tiempos de Josué, en tiempos de Saúl, en tiempos de David, Dios le dice, en caso de Moisés, en caso de Josué, en caso de los profetas, escoged los varones mayores de 25 años que tengan armas de guerra. Ellos van. En otras, daba específicamente el número de los que debían ir, como en el caso de jueces con Gedeón. Deben ir tantos. ¿Ya lo recuerdan? Él es quien dice cómo va a ser la batalla, cuándo comienza la batalla, hasta dónde va la batalla, cuál es la estrategia específica para cada batalla. ¿Por qué es importante esto, amados? Porque vamos a estudiar guerra espiritual. Vamos a adentrarnos más, a escudriñar más acerca de la guerra espiritual. Y hay una tendencia de la iglesia cristiana y es a formar patrones de guerra espiritual. Y entonces, una vez se adquiere el patrón, todo lo que tenga que ver con guerra espiritual se mueve de acuerdo al parámetro establecido por tal o cual iglesia. Y la Biblia nos dice que no, señor, no es así. Debemos ser muy sensibles a la voz del Espíritu Santo. Debemos tener el discernimiento absolutamente preparado para saber en qué momento, contra quién, cómo obrar, y será este Espíritu Santo el que, siendo Dios, como lo hacía Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, sea ahora el Espíritu Santo el que nos guíe y nos dirige en cada batalla. Recuerden lo que aprendimos el año pasado. Todos los días tenemos batallas. Nos levantamos y el enemigo, estuvimos viendo qué problemas somos para el enemigo. Y entonces desde que nos levantamos, está atacando. Está atacando. Esto no es un asunto de los domingos a las 10 de la mañana o a las 8 de la mañana del culto. Todos los días en esta guerra espiritual recibimos ataques, recibimos cada uno de esos dardos de fuego, que en realidad la palabra apunta más a flechas y a espadas que a dardos. Y entonces el ataque es fuerte. Por ejemplo, miren estas ilustraciones que tenemos aquí. A Israel no se le permitió pelear contra Egipto. Razonemos en esto. ¿Recuerdan ustedes? Ellos eran esclavos en Egipto. Ellos estaban allí. Dios, a través de Moisés, los saca de Egipto. Pero ellos vienen de una esclavitud. Ellos no tienen nada de espirituales. Ellos no entienden la realidad espiritual. Ellos sí son descendientes de las 12 tribus, pero llevan 400 años rodeados del mundo, involucrados en el mundo de Egipto, de la idolatría, de la inmoralidad y todo esto. Entonces, Dios no los iba a usar a ellos en una batalla que tiene una connotación espiritual, que tipifica salvación, que tipifica la Pascua, que tipifica el Espíritu Santo. O sea, hay un contenido espiritual en el Éxodo. Entonces, Dios no iba a usar a estas personas que no tenían la capacitación, no tenían el entendimiento, no tenían el discernimiento. Entonces, Dios en Egipto se encarga personalmente de pelear contra Faraón y el pueblo. Y lo vemos aquí. Fue Dios mismo quien envió las 10 plagas a la nación. Fue Dios mismo quien permitió que los siguieran y cuando entraron en el mar, los ahogó. Fue Dios mismo quien permitió únicamente que el pueblo fuera testigo de Jehová, Dios de los ejércitos, quien peleó esa batalla. Sí, pudo haber usado un ejército de israelitas, pero para este caso, Dios, que es soberano y es quien dice, la pelea es así o yo me encargo de eso,
Y entonces Moisés sencillamente dijo, yo me quedo quieto. Recuerden que poco tiempo después van a tener guerra con Amalek. ¿Ya lo recuerdan? En tiempos de Josué, cuando Moisés, Aarón y Hur suben a la montaña. Entonces, no es que en realidad este pueblo no estuviera listo para la guerra, porque eran hombres de edad de guerra, pero específicamente allá en Egipto fue Dios quien se encargó. Pregunto entonces, estableceremos que ese sea un patrón de guerra espiritual y entonces nosotros nos quedamos siempre de testigos mientras Dios pelea las batallas? No, no es así. Para este caso, Dios lo hizo así. Él lo hizo todo. Luego, cuando después de 40 años llegan a Canaán, Dios obra en otra batalla, la toma de Jericó. Ustedes la recuerdan. Y de hecho, ahorita vamos a mencionar estas, tanto la de Egipto como la de Jericó. ¿Y qué les dice? Ya habían tenido guerras, bueno, batallas en el desierto. O sea, ya hay un ejército, ya hay un general, un comandante que es Josué. Y sin embargo, ¿cuál fue la orden en Jericó? Den vueltas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y a la séptima toquen trompetas, den gritos y los muros caerán. Y los muros cayeron. Y al caer, cayeron sobre el pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Simplemente pasó de una manera sobrenatural. eh, Obtuvieron una victoria sin haber movido nada. Entonces, pregunto, ¿qué hacemos? ¿Establecemos la toma de Jericó como el patrón único de guerra espiritual? No, amados. No, eso pasó allá. Sin embargo, en nuestras iglesias cristianas, nosotros dábamos una, dos, tres, cuatro. ¿Por qué? Porque asumimos que ese era el patrón de guerra espiritual. No. ¿Hizo lo mismo Dios en Egipto? No. Ahora, cuando pasan Jericó, ahora hay que tomar el resto de Canaán. Y les dice, hay que destruir a los cananeos. Y les dice por qué. No es el tema de hoy. Simplemente destruyanlos. Y entonces le deja a Josué la misión ahora de tomar Canaán, se las ha entregado y les dice, eso es de ustedes. Ahora poseanla. Esa es la tierra de ustedes. Y entonces, ¿qué hace Josué? Josué entonces obra en su carne, no porque fuera un carnal, sino porque era un militar. Y entonces establece una estrategia militar, va a tomar Jai y pierde la batalla. Y entonces cuando la ha perdido, ora a Dios y se dirige a Dios. Y Dios le dice, un momento, es que soy yo quien les dice cuál es el tiempo, cuáles son las estrategias, con cuántos debe ir. Y entonces allí Josué se da cuenta que de aquí en adelante, antes de dar un paso en guerra espiritual, debe clamar a Dios y decir, Señor, heme aquí, ¿cómo es esto? Pues bien, en tiempos de jueces y de reyes, y lo hemos leído tantas veces, Israel estuvo en guerra siempre contra madianitas y filisteos. Perdían unas batallas, ganaban otras. ¿Cuál era la constante en este tiempo de jueces y reyes para Israel? Era el pecado. Mientras Israel estuvo en pecado, amados, vivieron en derrota. Guarde eso como un apunte allí en su cuaderno de notas o escríbalo en una margen de su Biblia, pero establezcámoslo como un principio de vida espiritual. El pecado siempre, a menos que sea misericordia de Dios, el pecado siempre va a estar atado a la derrota espiritual. Por eso quedó escrito.
Por eso, hoy lo leemos y nos damos cuenta que mientras el pueblo estuvo desenfrenado, venían los enemigos y los asolaban. Por ejemplo, miremos aquí, Éxodo 15:1, y hablo de la guerra de Egipto. Miren, Dios es espíritu. Juan, versículo 4. Las intervenciones de Dios son espirituales, de tal manera que todas estas guerras tienen una connotación espiritual. Cuando Dios sumergió el ejército de Faraón con sus caballos, sus jinetes, sus carros de guerra, y el mar los cubrió y se los llevó, y fue liberado Israel, entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron a Jehová este cántico, diciendo esto lo cantábamos nosotros en alabanza hace años. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza, Éxodo 15:2, y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y a él alabaré, Dios de mi Padre, y a él ensalzaré. Jehová es varón de guerra. Oigan, nuestro Dios es Dios de guerra. Su nombre es Jehová. Los carros de Faraón y su ejército echó al mar, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, como piedra descendieron a las profundidades. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Jehová, ha destrozado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. ¡Qué maravilloso! Este pueblo experimentó no solo una guerra en la que ellos no intervinieron, sino la grandeza y la magnitud, el poder de su Dios. Y entonces yo digo, amén, yo me pido a este Dios, yo quiero estar del lado de este Dios, yo necesito estar del lado de este Dios. Miremos el otro ejemplo, amados. Josué, capítulo 1. Lo que pasó en Jericó y Canaán. Aquí no voy a hablar específicamente de Josué 7, de la toma de Jericó, ni nada de eso. Escuchen esto. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento que tú, Josué, guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a él. Escuche, mi hermano, donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el Éufrates al oriente hasta el Mediterráneo al occidente, incluida la tierra de los hititas. Versículo 5. Márquelo allí. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Nos vamos a Romanos 8. Si el Señor está por nosotros, ¿quién nos hará frente? Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé muy fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción, de la ley, la Biblia. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás
y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo. Amados, hoy estamos en el salón de clases. ¿A quién le está hablando Dios? Piense por un momento. Sí, algunos dirán, a Josué, a Israel. No, le está hablando a un hombre y un pueblo que van a entrar en guerra, que van a estar en guerra. Miren, amados, Josué atraviesa el Jordán, empiezan con Jericó, pero quiero decirles, habían pasado 800 años y todavía estaban en guerra. ¿Y saben por qué estaban en guerra? Porque no atendieron esto que Dios le había dicho a Josué. Ellos no se apersonaron de esta palabra. Aquí Dios le está dando todo el respaldo y la cobertura espiritual y militar, porque iban a la guerra, amados. Le está diciendo a un comandante militar, miren, aquí les entrego la tierra. ¿Qué hacer? Aquí está el libro de la ley. Mediten en él día y noche. Y entonces, si lo obedecen, harán prosperar todas las cosas y siempre les irá bien. Pero mi mandamiento es, sean fuertes y valientes, porque si van a la guerra, necesitarán fortalecerse y ser muy valientes. ¿Cómo es que comienza Efesios 6:10? Por lo demás, hermanos, fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, esto que Dios le dice a Josué, quien va para la guerra, quien va a vivir en guerra, es lo que hoy Dios nos dice a nosotros. Esfuércense y sean valientes. Yo les he dado la victoria. Mediten en mi palabra, busquen mi rostro, y entonces les garantizo que les daré la victoria y todo les saldrá bien. Esta es una realidad espiritual. Esto no quedó escrito allí en el Antiguo Testamento para que la gente lo repase y diga, y de pronto, como muchos de nosotros nos conocemos esto de memoria, esta porción. No, 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 no. Es para que entendamos que lo aplicamos a nuestra vida espiritual y entonces, cuando en la mañana salgo a estudiar, a trabajar, a confrontar este mundo en el que vivimos, entonces eche mano de esto y sí, Señor, tú pides que sea fuerte y valiente y estarás conmigo. A donde quiera que vayas estarás conmigo. No debo temer ni desmayar. Bueno, el versículo 9 dice claramente, mi mandato es este, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Bueno, amados, qué mejor principio espiritual. Señor, estoy contigo. Señor, voy contigo. Y cuando el enemigo escuchó esto, sé fuerte y valiente, entonces empezó a atacar estas dos características específicas de un guerrero. Y entonces empezó a debilitarnos y a acobardarnos. Escuchen, Dios dice, sé fuerte y valiente. Y el enemigo dice, voy a debilitarlo y sé cómo hacerlo y voy a acobardarlo. ¿Para qué? Porque de esa manera esa cobertura y protección de Dios pues ya no estará, porque la condición es mantenernos fuertes, convencidos que Dios está allí. Avanzo a la siguiente. Segunda de Crónicas 20:15. Todas la conocemos. La primera fue en Egipto, la segunda fue en Canaán. Esta es contra Moab y Amón. El contexto ya lo conocen. Josafat, rey de Israel, rey de Judá, es invadido por un ejército inmenso de
moabitas, amonitas y los del monte de Seir. Y los rodean y le dicen a Josafat. Y Josafat, que no era hombre de guerra, ora a Dios, se humilla delante de Dios y Dios escucha su oración y manda a su profeta Jaasiel. Y Jaasiel le dice esto, escuchen: habitantes de Judá y de Jerusalén, y tú también, Josafat, así dice el Señor. Ustedes saben, ¿esto cuándo pasa? Es el rey Josafat, es decir, año 600 algo antes de Cristo. Y a Josué, ¿cuándo le dijo que fuera valiente y esforzado? En el 1400. Entonces, ¿cuánto ha pasado? Y aquí Dios le dice tanto a Josafat como al pueblo: no tengan miedo ni se acobarden. Es decir, sean fuertes y valientes. Cuando vean ese gran ejército que viene contra ustedes, manténganse firmes. ¿Por qué? Porque es real, la guerra es real. Y cuando uno ve al enemigo, las dimensiones del enemigo, lo que puede hacer el enemigo, es en donde la fe debe levantarse. Y aquí se lo está diciendo a Josafat y al pueblo. Esta batalla no es de ustedes. Esta batalla es mía. ¿Por qué razón? Se los digo. Es como cuando el niño llega llorando a la casa y el papá lo mira y le dice: ¿qué te pasó? Y entonces él dice: unos muchachos me molestaron. Ah, un momentico. Se metieron, fue conmigo. Y sale a responder por el hijo, porque el papá siempre, siempre saldrá a la defensa del hijo. Y mi hermano, usted y yo, según la palabra que creemos, nos confirma que somos hijos. Por eso, él dice: un momentico, los que se meten con ustedes se están metiendo es conmigo. Entonces, vinieron los de Moab, los de Amón y los del monte de Seir a rodearlos para matarlos. Eso es problema mío, yo me encargo de ellos. Y entonces les dice: mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Es decir, iban a enfrentarlos como si fueran a la guerra. Era la estrategia de Dios. Háganlo así, como las vueltas de Jericó, como... Un momentico. Ustedes vayan, pero soy yo el que voy a pelear. Pero ustedes no van a intervenir en la batalla, versículo 17. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que sean testigos de la salvación que tendrán hoy. Igual que pasó con Israel saliendo de Egipto. Fueron testigos mientras Dios peleaba. ¿Patrón de Dios? No. Forma de Dios en este caso. En este caso. Y entonces aquí nos está diciendo que una de las maneras de pelear una batalla es estar quietos. Estar quietos. ¿Cuántas veces ha salido usted a defenderse por algo? Dijeron algo, un rumor, un chisme, y usted se levanta: ese es el diablo que... Espérese un momentico, ore a Dios, y quizá le dice: esté quieto, que yo voy a responder por eso. Usted no se preocupe, yo daré cuenta de eso. Simplemente, versículo 17, quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que les dará el Señor. Habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Al igual que se lo repitió a Josué, se lo está repitiendo a Josafat y al pueblo. Mañana salgan contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Ah, aquí sí hay principios. Sí, hermanos, aquí sí hay principios. Él estará con nosotros. Ténganlo claro. Él estará con nosotros.
cuando entremos en materia, a estudiar los puntos específicos de la guerra espiritual, bueno, ya entramos en materia, vamos a entender que por todos los medios el enemigo va a querer atravesarse, sobre todo arrastrarnos al pecado, a la idolatría, a la inmoralidad, a la desobediencia, con tal de quitarnos la cobertura de Dios. Eso sí lo va a hacer. Para Satanás es un principio. ¿Y cómo le ha dado resultados, hermano? Así es que, con esto de hoy, lo que quiero establecer es, estamos estudiando guerra espiritual y hemos llegado a una gran conclusión. Es Dios quien nos va a dirigir en el momento, las maneras, las estrategias, las formas, quienes intervendremos, cuándo terminará. Es decir, vamos a recibir un discernimiento tan claro. En estos casos del Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo no vivía en el creyente, no vivía, perdón, en el israelita, pues por eso estaban los profetas. Por eso Dios hablaba a través de Moisés, de Josué, de Samuel. Hoy nosotros tenemos la palabra. Hoy contamos con la Biblia. Y entonces la Biblia nos está ya nos está diciendo, esto es así, esto es por aquí, muévase por esto, quédese quieto, sea testigo nomás, o tome la espada y enfrente. Pero sea cual sea, estaremos siempre del lado de Jehová de los ejércitos, el fuerte en batalla. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Mis amados hermanos, bueno, hoy nuevamente desde el salón de clases, arrancando ya cada vez ascendiendo más en el estudio de guerra espiritual. Para quienes quieran repasar, esto queda grabado, qué bendición. Tomen sus porciones bíblicas, tomen otras versiones. Y si Dios lo permite, la siguiente semana continuaremos pendientes de lo que Dios hable a nuestras vidas acerca de guerra espiritual. Invitación, amados. Este domingo 25 tenemos nuestra reunión general en nuestro lugar habitual de culto, de tal manera que por allí los espero, mis amados. Y les insisto, muy temprano. ¿Por qué no llegan un poco más temprano, faltando 10 para las 8, y nos ayudan a estar orando, orando, clamando? Porque ahora que estamos entrando en guerra espiritual, deben saber que a partir del día anterior o en la misma mañana vienen ataques del enemigo para no permitirnos llegar, y empieza a poner desánimo, cobardía, pereza, con tal de no venir a recibir. Así es que levantémonos fuertes, mis amados, y allí nos veremos, Dios mediante, antecitos de las 8. Hoy les puse los primeros 4 capítulos del Deuteronomio. Amados, léanlo y mediten en el capítulo 4, que es muy interesante de esta porción, ¿no? Así es que ahí los dejo. Mis amados, un abrazo, una bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y si Dios lo permite, por allí estaremos. Hasta el domingo.